Bueno, vamos a comenzar un nuevo capítulo que está enfocado a la solución de ecuaciones de una variable. Vamos a aprovechar el desarrollo de este capítulo para introducir el significado de lo que es el uso de los métodos numéricos, la manera como estos se programan. Vamos a discutir un poquito de algunas estrategias algorítmicas y metodológicas para el desarrollo de estos algoritmos. Por lo tanto, vamos a poner especialmente atención en la parte metodológica, en la parte de la aplicación de los métodos numéricos y el análisis de los resultados que vamos a obtener mediante la aplicación de un método numérico en una ecuación específica. Esto hace que entonces el proceso sea un poco detallado, un poco lento, pero con grandes resultados porque vamos a reutilizar la mayoría de las cosas que aprendamos en este capítulo en los capítulos posteriores. Antes de comenzar, hagámonos la pregunta, ¿qué sabemos resolver de ecuaciones de una variable? Espero que todo el mundo sea capaz de resolver una ecuación lineal. Tal vez una ecuación cuadrática. Recuerden que en la ecuación cuadrática podríamos tener una resta de cantidades casi iguales. Espero que todo el mundo ya sea capaz de resolver ese problema. Pero si a esa ecuación de una variable le sumamos una función exponencial, una función logarítmica, una función seno, coseno, o es más, le sumamos un término en x3 o en x4, ya nosotros perdemos la noción de cómo resolver esas ecuaciones. Entonces lo que vamos a lograr es, dada una ecuación cualquiera, vamos a buscar explorar cómo resolver esa ecuación. Vamos a precisar algunos aspectos básicos del lenguaje. Empecemos por lo que significa una ecuación. Una ecuación es una expresión donde el elemento principal es una igualdad y donde figuran expresiones algebraicas de cualquier tipo. Ahora, una ecuación de una variable es aquella expresión o igualdad donde hay una sola variable desconocida y los demás elementos son conocidos. Esas expresiones pueden tener de múltiples formas, por ejemplo, una expresión algebraica igual a un número o una expresión algebraica igual a otra expresión. Cuando tengamos eso, en todos los casos vamos a suponer que esa igualdad es igualada a cero, porque en ambos casos basta trasladar los términos al otro lado de la igualdad para obtener una expresión equivalente de la forma f de x igual a cero. Por lo tanto, todas las ecuaciones van a ser consideradas con esa estructura. Teniendo claro lo que significa una ecuación de una variable, ahora abordemos el problema de lo que significa resolver esa ecuación. 3 puntos de vista. Desde el punto de vista lógico, resolver una ecuación f de x igual a 0 es hallar un conjunto de valores tales que al reemplazarlos en la ecuación la igualdad es cierta. Desde el punto de vista algebraico, resolver una ecuación es hallar un conjunto de valores que al reemplazarlos en la expresión y resolver todas las operaciones involucradas, el resultado es cero. Desde el punto de vista gráfico, resolver una ecuación es hallar, graficar la función. Una vez tengamos la gráfica de la función, observar los puntos por donde corta la función el eje x. Y esos puntos son aquellos que resuelven la ecuación. Ya podemos expresar cuál es el objetivo de este capítulo. Vamos entonces a definir, implementar y aplicar métodos numéricos que nos permitan resolver ecuaciones de una variable. Pero al resolver esas ecuaciones de una variable tenemos que tener en cuenta argumentos matemáticos que nos permitan expresar la calidad de esa solución, qué tan buena fue, cuáles fueron las condiciones y obviamente también argumentos computacionales que hablen de la rapidez con la que hallamos esa solución, las cifras significativas y demás expresiones que nos permitan tener una garantía de qué tan buena es la solución. Para hallar las raíces de una ecuación, vamos a dividir el proceso como en dos aspectos importantes. Necesitamos unos aprendizajes previos.
Esos aprendizajes previos ya los debes tener. Por ejemplo, responder la pregunta, ¿cuántas raíces tiene esa ecuación? ¿Cuál es el dominio de la función asociada? ¿Cuál es el rango? Si es continua o no es continua, si es derivable, en dónde crece la función, en dónde decrece, etcétera. Todo ese conocimiento lo lograste en cálculo. Ahora, ¿qué vamos a hacer o a desarrollar en esta asignatura? Entonces, lo primero, vamos a desarrollar un proceso que nos permita obtener unas aproximaciones iniciales a la solución. Con esas aproximaciones iniciales seleccionamos un algoritmo o un método numérico que nos permita determinar las ecuaciones. En definitiva, entonces, tenemos un conocimiento previo y un conocimiento que desarrollaremos. Para resolver una ecuación de una variable vamos a realizar una serie de actividades, las cuales vamos a enumerar a continuación. No están en orden, pero serán parte del proceso que vamos a desarrollar. Cosas como, por ejemplo, reconocer las características de la función asociada a la ecuación, calcular unos valores iniciales, hacer el gráfico de la función asociada con un graficador que podamos disponer, definir e implementar métodos para la solución de ecuaciones. Aquí es donde entra la parte principal de los métodos numéricos. Y después de tener el método, definir los algoritmos correspondientes a cada uno de los métodos. ¿Qué propiedades tiene al aplicar el método en términos de la convergencia? Si el método converge o no converge. Y por último, analizar qué tan buena es la solución obtenida con los métodos que aplicamos desde el punto de vista tanto computacional como matemático. En la siguiente sesión vamos a trabajar entonces el primer problema, cómo determinar valores iniciales.